ya que para muchos este puede ser un terreno incluso muy agrio, difícil, espinoso, porque hablar de la ley de Dios, parece que los seres humanos tenemos resistencia a la ley, no nos gusta la ley. Sin embargo, la ley de Dios es para protegernos. Miren, algunos aspectos interesantes de la ley. Aquí tenemos la ley de Dios. ¿Dónde está esa ley? La Biblia. Éxodo capítulo 20 está la ley de los 10 mandamientos, no dados por Moisés, sino dados por Dios. Y yo aquí voy a tocar algunos aspectos que hablan sobre la ley de Dios. En primer lugar, la ley de Dios no surgió en el Sinaí. Yo quiero que esto quede bien claro en la mente. ¿Dónde estaba la ley de Dios? En el cielo. En el Sinaí la ley de Dios fue escrita, pero no es que recién apareció allí. ¿Quieren para hacerles un ejemplo? Miren, la ley de Dios siempre existió. Cuando Caín mató a Abel, Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín empezó a huir. Entonces la pregunta es, ¿por qué Caín quería huir de la presencia de Dios? Porque sabía que lo que había hecho, ¿qué cosa era? Pecado. ¿Cómo sabía que matar era pecado si no había una ley que dijera no matarás? ¿Cómo Dios le iba a culpar de algo que no está en la ley? El sábado, ¿cuándo existe? En la semana de la creación. No es que ahí existe, sino que allí Dios enseñó al hombre. Y dice, capítulo 2 de Génesis, 2, 1 al 3, y fueron acabados los cielos y la tierra, acabó Dios el día séptimo, lo bendijo, lo reposó y lo santificó. No dice ninguna de esas 3 características en los otros días. Primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, revisa Génesis 1. No hay ningún día que Dios diga que lo santificó. ¿Qué significa santificar? Separar. Que lo bendiga y que lo guarde. Allá está en el Edén, antes de la entrada del pecado. Cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, le dice, acuéstate conmigo. ¿Qué cosa dijo José? ¿Cómo yo haría grande pecado contra Dios? ¿Cómo sabía José que acostarse con una mujer que no es suya es pecado si él no tuviera conciencia de la ley? Solo que la ley era transmitida de manera oral. La ley, ¿dónde estaba? En el corazón. Solo que el pueblo olvidó. Y como olvidó, Dios necesitaba escribirlo. ¿Se entiende ese concepto? La ley no apareció en el Sinaí. La ley fue escrita en el Sinaí, pero ya existía. Miren lo que dice Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, versículo 5. 26:5 de Génesis. Dice así, el padre de la fe, Abraham, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Yo pregunto, ¿en Génesis está la ley de Dios? No lo está, no está escrita. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que habían leyes divinas. Entonces, la ley de Dios, algunos dicen, no, es para el judío. Es que no apareció con ellos. Abraham guardó la ley de Dios. Pregunto, ¿Abraham fue judío? No. Él existió antes de la existencia de los judíos. Entonces, la ley no existió en el Sinaí. Ya existía. Juan dice, yo vi el arca, ¿dónde? En el cielo. ¿Qué había dentro del arca? La ley de Dios. Otro asunto. La ley revela el carácter de Dios. Vamos a Romanos. Miren lo que dice Pablo. Hay muchos que atacan a Pablo, que Pablo está en contra de la ley. Toman sus escritos. De paso, vamos a hacer una temporada de Pablo de aquí a poco. Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice así, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Yo les hago una pregunta. ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es justo? Dios. ¿Quién es bueno? Dios. Entonces, si la ley es santa, justa y buena, la ley revela ¿qué cosa? El carácter de Dios. Por eso el diablo odia la ley de Dios. ¿Recuerdan ustedes dónde estuvo Satanás antes de pecar? ¿Dónde estuvo? En el santuario. ¿Guardando qué cosa? La ley de Dios. Y él sabe que la ley de Dios refleja su carácter. Y es por eso que odia la ley de Dios. Incluso hoy usa personas religiosas para atacar la ley de Dios. Otro asunto interesante. La ley nunca tuvo la función de salvar.
Nunca. Miren, Romanos capítulo 3, versículo 20. Ahí nada más que estamos en Romanos 3:20. Dice así: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la función de la ley? Decirte qué es pecado. Por eso te digo que Caín sabía que pecó. ¿Por cómo tenía el conocimiento que es pecado? Por la ley. ¿Cómo sabía José que era pecado si se acostaba con la mujer de Potifar? Porque sabía la ley. La ley salva, no salva, pero me hace conocer qué cosa es pecado. ¿Qué dice Romanos capítulo 7, versículo 7? Miren lo que dice allí. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conocía el pecado sino por la ley. Tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. ¿Dónde dice no codiciarás? La ley de Dios. Es lo que dice Pablo. Me muestra el pecado. No, pero Pablo dice, el fin de la ley es Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, la finalidad de la ley, el objetivo de la ley es conducirte a Cristo, porque la ley te dice que eres pecador y que necesitas de un Salvador. No te salva, pero hace que en tu corazón cree la necesidad de un Salvador. Otro asunto interesante. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Eso está claro. Somos salvos solamente por la gracia de Dios. La ley no me salva. Tiene otra función específica. La ley es más o menos como un espejo. Un espejo me dice que estoy sucio, pero no me limpia. Me manda al agua. Es la función de la ley. Decir que estoy en pecado y me manda a la fuente de agua, que es Cristo. Ustedes saben que la ley, y eso ya explicamos aquí, será la norma de juicio. Santiago 2:10 dice, ustedes tienen que hablar y hacer conforme la ley de la libertad. Aquel que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Está tomando 2 versículos de la ley de Dios, de Éxodo 20. Es decir, todos seremos juzgados por esa ley. Entonces, ¿por qué hay muchos que critican la ley? ¿Por qué muchos dicen que la ley ya no existe? Que la ley fue para el judío, que la ley fue el Antiguo Testamento. Ahora te voy a explicar otros textos. Mira, ve. Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús resumió la ley en 2. Ustedes ya escucharon decir, no, pero cuando Jesús vino a esta tierra, uno le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es toda la ley. Ya ven, ya no sirve la ley de Éxodo. Ahora, amor a Dios y amor al prójimo. Pero ahí, cuando tú vas a Éxodo capítulo 20, te vas a dar cuenta lo que Jesús hizo es resumir la ley. Tú dices yo amo a Dios. ¿Se ama a Dios con palabras? No, con acciones. ¿Cómo yo digo que amo a Dios? Los 4 primeros mandamientos es mi amor a Dios. Y los 6 próximos mandamientos es mi amor a mi prójimo. ¿Correcto? Jesús no está anulando su ley, está ¿qué cosa? Resumiendo la ley. Porque la ley está dividida ¿en qué? En 2. Amor a Dios y amor al prójimo. ¿Y está basada en qué? En el amor. Sin amor no, de nada sirve incluso la obediencia. Otra cosa, cuando Jesús dice, yo les voy a dar un nuevo mandamiento, algunos malinterpretan y dicen, aquí Jesús está dando una nueva ley. No está dando una nueva ley. Algunos piensan que Jesús en el Nuevo Testamento dijo, amarás a tu prójimo, amar a Dios, eso es nuevo. No, eso ya estaba en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Miren, Jesús está tomando el Antiguo Testamento para darle una nueva dimensión. Capítulo 6, versículo 5. ¿Qué cosa dice? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. ¿Jesús está colocando algo nuevo? No. Jesús está mencionando lo que el Antiguo Testamento decía. No, pero Jesús dijo el amor al prójimo. Eso también está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que dice Levítico 19, 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Miren lo que dice. No te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando Jesús dijo, 2 grandes mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo, ¿estaba dando algo nuevo? No. ¿Dónde estaba? En el Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús dijo, no he venido a anular. Él no vino a traer algo nuevo. Él vino a explicar lo que ellos no estaban entendiendo. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Ahora, el diablo odia la ley de Dios y no solo odia la ley de Dios, odia a los que guardan la ley de Dios. ¿Sabían eso? El diablo no odia a todos. Vamos a Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 12, versículo 17.
el dragón se llenó de ira contra la mujer. Mujer es iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Miren con quiénes hace guerra. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿El diablo está molesto con todos? No. El diablo tiene ira contra un grupo que intenta ser fiel a Dios, leal a Dios, guardando su ley. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, legalismo es cuando yo me quiero salvar guardando la ley. Cristianismo es cuando yo guardo la ley como resultado de la gracia de Dios en mi vida. Entonces, aquí nosotros no estamos enseñando que tú tienes que guardar la ley para salvarte. No, tú tienes que guardar la ley porque eres salvo ya por la gracia de Cristo. Todos somos salvos por la gracia, pero con los textos que te he mostrado, y hay más de 100 o 200 textos bíblicos que hablan sobre que la ley está en vigencia. Entonces, ¿por qué por ahí en muchos púlpitos se predica que esa ley ya no sirve, que ahora el Antiguo Testamento fue para el judío, que ahora estamos en el Nuevo Pacto? Ah, ¿escuchaste el Nuevo Pacto? Ahora te explico. Porque hay muchos que dicen, no, el Nuevo Pacto cambió todo. Ahora les voy a explicar en qué consiste el Nuevo Pacto. Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Ustedes saben que la palabra cumplir en griego, espleros, significa ampliar. Si ustedes leen Mateo capítulo 5, va a encontrar que Jesús, en lugar de anular, lo amplió. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Ahora os digo que cualquiera que ofendiere está matando. ¿Lo anuló o lo acrecentó? Lo hizo más grande. En ningún momento vino para anular la ley. Y el versículo 18 de Mateo 5 dice, de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya pasó el cielo y la tierra? Aún no. Ah, no, pastores, que ahora estamos viviendo por la gracia. Y nadie niega eso. Porque nosotros somos salvos por fe y gracia, dice Gálatas capítulo 2, versículo 8. Somos salvos por la gracia de Cristo, no por observar la ley. ¿Pero por qué hoy estoy hablando de la ley? Porque es un asunto pisoteado. Somos salvos por la gracia. Ahora, pero no solo por la gracia. Hay algunos que se acomodan y dicen, soy salvo por gracia. Espera. Dice fe y gracia. Gracia es lo que Dios te da, fe es lo que tú recibes. Es la respuesta humana ante la iniciativa divina. Entonces, ¿qué es fe? Si yo soy salvo por la gracia, amén, yo soy salvo por la gracia. ¿Y qué cosa es fe? ¿Qué dice Romanos 3:31? Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La fe no anula la ley, confirma la ley. Ustedes saben que hay muchos textos del apóstol Pablo que son mal interpretados, porque Pablo nunca va en contra de la ley, sino del legalismo. Por eso es que en muchas cartas dice, apártense de ese yugo, apártense de esa esclavitud, porque está hablando del legalismo de las personas que pensaban alcanzar la salvación por la ley. Y él dice, es la gracia de Jesús, pero ojo, la fe en Jesús no anula ¿qué cosa? Su ley. El asunto para Pablo es muy claro. Ahora, fíjense otra cosa. Vamos a hablar acerca del pacto, que es un asunto que hay muchos que mal entienden. Pastor, lo que pasa es que cuando Jesús vino, nos dio un nuevo pacto. Y el nuevo pacto significa que anuló el antiguo. ¿Han escuchado ustedes eso? Probablemente tú has escuchado eso, ¿verdad? O estás enseñando eso. Bueno, vamos a ver a la Biblia y vamos a comparar cuál es el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Está bien? ¿Estás listo? Vamos a ver la Biblia entonces. Mira, a ver. ¿Qué cosa es un pacto? Pacto en hebreo es berit. ¿Qué significa berit? Una alianza entre dos. Es un acuerdo de dos. Yo hago un pacto, yo hago una alianza entre dos personas. Entonces, el pacto sería entre la alianza entre Dios y su pueblo. Eso sería un pacto. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Aquí coloqué. Deuteronomio 4:13. Él os anunció su pacto, el cual los mandó a poner por obra. ¿Cuál es su pacto? Los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿En qué consiste el pacto de Dios? En los 10 mandamientos. ¿Correcto? Ah, está bien. Entonces es el pacto antiguo. Vamos a pocos. ¿Cómo se hizo ese pacto? Ese pacto se selló en el Sinaí. Miren lo que dice Éxodo 24:3. En Éxodo 20 Dios da su ley y miren lo que pasa en Éxodo 24. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes
Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las cosas. En otras palabras, aceptamos. Dame la mano, aceptamos. Dios dice, yo hago mi pacto con mi ley. ¿Qué cosa responde el pueblo? Haremos todo. ¿Qué cosa están haciendo? Sellando el pacto. Ese es el pacto antiguo, ¿correcto? Mas, ¿qué cosa sucedió? Para poder sellar ese pacto, ¿qué cosa hizo Moisés? Dice Éxodo 24, 5 y 8. Moisés tomó la sangre, dice que mataron un carnero, hicieron sacrificios, y con la sangre roció sobre el pueblo y dijo, aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros. En otras palabras, Dios da su ley y ustedes lo aceptan, entonces vamos a sellar ese pacto ¿con qué? Con sangre. Y sellaron el pacto. Eso se llama ¿qué cosa? Pacto antiguo. ¿Está claro ese asunto? Pero ¿qué sucede? Ese pacto fue quebrado. ¿Qué dice Oseas 8:1? Quebraron mi pacto y se rebelaron ¿contra qué? Contra mi ley. Es decir, el pacto antiguo fue quebrado. ¿Qué cosa dijo Dios? Voy a hacer un nuevo pacto. Entonces, para aquel que le gusta, nuevo pacto, ahora va el nuevo pacto. Mira aquí, ¿en qué cambia? Jeremías 31:31 dice así, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, ¿correcto? Nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos quebraron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, en otras palabras está diciendo, yo fui fiel al pacto, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. ¿Quitó la ley en el nuevo pacto? No, lo cambió de lugar. ¿Cómo lo cambió de lugar? Dice así, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, yo seré ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿Cambió la ley? No cambió. ¿Qué cambió? El lugar. Antes dice, yo lo escribí en piedra, el nuevo pacto no, yo lo voy a escribir ¿dónde? En el corazón. No quebró la ley el nuevo pacto. Ah, no, pastor, pero eso dice el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento entonces. Hebreos está escrito en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice Hebreos 8:6. Ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Quién era el mediador en el Antiguo Testamento? Moisés. ¿Quién es el mediador en el Nuevo Testamento? Jesús. Entonces, ¿es mejor el pacto o no es mejor? Por supuesto. Y establecido sobre mejores promesas. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré para ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Eso está escribiendo Hebreos. Entonces, ¿el nuevo pacto anuló la ley de Dios? No. Simplemente cambió de tablas de piedra a escribirlo ¿dónde? En la mente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo? Dios quiere colocar en el corazón en mejores promesas. En el pacto antiguo hubo sangre de animales. En el pacto nuevo la sangre de Jesús. En el pacto antiguo el mediador era Moisés. En el pacto nuevo, ¿quién es el mediador? Cristo. Es la diferencia del antiguo y del nuevo. Entonces, la segunda está basada en la fe y la fe incluye obediencia. Pero es una obediencia natural porque Dios le escribe su ley ¿dónde? En el corazón. Entonces, cuando tú escuchas ahí, estamos en un nuevo pacto, amén, porque el mediador es Cristo, pero el nuevo pacto no anula la ley de Dios. No anula. ¿Qué cosa es lo que estás aprendiendo por ahí o estás enseñando por allí? Mira lo que está diciendo. Además, la ley de Dios es atacada, pero fíjese una cosa, no toda la ley, específicamente un mandamiento de la ley. El santuario contiene el arca contiene la ley contiene el sábado. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque este es el punto de la ley que es atacada. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo. La palabra reposo, si ustedes se dan cuenta, hay un asterisco allí. Y abajo, ¿qué cosa dice? Aquí equivale a sábado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás. Si ustedes se dan cuenta, es el único mandamiento de los 10 que comienza diciendo acuérdate. Y el diablo siempre está en contra de todo lo que Dios dijo. En el Edén, Dios dijo, morirás. ¿Qué dijo el diablo? No morirás. Dios dice, acuérdate. ¿Qué dice el diablo? Olvídate. Siempre en contra. ¿Por qué el único mandamiento que Dios dijo, acuérdate? Porque sabía Dios que la humanidad
Sería el único mandamiento que olvidaría, aún queriendo respetar todos los demás. Miren lo que dice Isaías 58:3. Si retrajeres del día sábado, si dice reposo, busca un asterisco abajo, dice que equivale a sábado, tu pie de hacer tu voluntad, es decir, no es hacer lo que quieres, de hacer tu voluntad en mi día. Ah, no, pastor, cualquier día es bueno para adorar. Puedes adorar todos los días, y tenemos que adorar a Dios todos los días, pero Dios sí separó un día. Si me preguntas si Dios separó un día, sí. ¿Puedo adorar todos los días? Puedes adorar todos los días. Somos llamados a adorar a Dios no un día, sino toda la semana. Pero Dios a un día lo llamó santo. No lo llamó una iglesia, no lo llamó el pastor, no lo llamó un líder, lo llamó Dios. Y Dios dice, mi día. En Génesis 1 no dice, en el primer día Dios bendijo. No dice el segundo día Dios lo santificó. No, el séptimo día dice, ese es separado. ¿Qué significa santo? Separado. Dios lo separó para que no hagas tu voluntad. Entonces ahí viene la oposición, o haces tu voluntad o la voluntad de Dios. No es que cualquier día, recuerda la ofrenda de Caín y Abel, es hacer la voluntad de Dios. Jesús dice en el Nuevo Testamento, el día de reposo fue, o el día sábado, reposo dice equivale a sábado, fue hecho por causa del hombre. ¿Dice por causa del judío? No, porque Adán y Eva no eran judíos. Por causa del hombre. Hombre engloba toda la humanidad. No fue hecho para el judío, fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, ¿Dios tiene un día exclusivo para adoración? Bíblicamente, sí. Y ahí están los textos bíblicos. ¿Tú puedes adorar otro día? Puedes. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Pues entonces revisa tus creencias si estás de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Solo tienes dos opciones, no hay más. Ahora, amigos, hay muchos que confunden este asunto y empiezan incluso a decir, no, es que cuando Jesús vino transgredió el sábado, cuando Jesús vino estuvo en contra del sábado. ¿Y saben qué cosa malinterpretan? En 8 oportunidades Jesús discutió con los fariseos sobre el sábado, pero no discutió si era el día o no día de adoración. La discusión era qué hacer y qué no hacer. ¿Están entendiendo la diferencia? No estaba discutiendo Jesús, no, este es el día, esto no es el día. No, eso no estaba en discusión porque eso estaba claro. Lo que estaba discutiendo es qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué? Porque cuando los judíos fueron llevados en cautiverio, ellos se dieron cuenta y dijeron, estamos cautivos. ¿Por qué? Porque somos desobedientes a la ley. Y ellos quisieron proteger la ley y en lugar de proteger la ley se hicieron una carga. Ustedes sabían que los judíos tenían 613 leyes que aumentaron a la ley de Dios. Escupir en sábado es pecado, caminar 1000 pasos en sábado es pecado. Jesús vino y dijo, ¿qué están haciendo ustedes? Eso no es la ley. Ustedes están colocando tradiciones encima de la ley. Jesús no estuvo en contra del sábado, sino de lo que ellos hacían en sábado. ¿Correcto? Y miren, aquí vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. Marcos 3:2. Le acechaban para ver si en día sábado le sanarían, para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días sábados hacer el bien? Pregunto, ¿estaba en discusión qué día adorar? No. ¿Qué estaba en discusión? ¿Qué hacer? ¿Es lícito hacer el bien? Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, le extendió y la mano fue restaurada. Jesús no transgredió el sábado. No, pastor, es que Jesús no transgredió el sábado por ser judío. No. ¿Por qué los líderes judíos odiaban a Jesús? Porque Jesús no seguía todas las tradiciones. Si el sábado fuese tradición judía, Jesús no lo hubiese guardado. Y si Jesús hubiese transgredido el sábado, significa que hubiese quebrado la ley. Y si Jesús quebraba la ley, entonces Jesús es un pecador. Y si Jesús es un pecador, no es mi Salvador. ¿Ustedes están entendiendo la lógica de esto? Solo que el diablo quiere quitar la ley, colocar argumentos que ni siquiera existen. No, Jesús transgredió el sábado. Entonces, la Biblia dice que transgredir la ley es pecado. Si Jesús quebró el sábado, es pecador. Y si es pecador, no puede ser mi Salvador. Entonces Jesús no transgredió, Él enseñó cómo
guardar el sábado. Miren el ejemplo de Jesús. Vino a Nazaret, Lucas 4:16, donde se había criado, y en el día de reposo, que es sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Yo pregunto, ¿qué significa costumbre? Hábito. Era la costumbre de Jesús. Ah, no, pero eso es antes de la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió, todo cambió. Vamos a ver Pablo. Pablo aparece 3 años y medio después que Jesús murió. Miren lo que dice Hechos 17:2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado discutió con ellos. La costumbre de Jesús era sábado, costumbre de Pablo era sábado. ¿Por qué? Porque no cambió. Después de la resurrección continuó. ¿Y por qué continuó? Lucas 24:20 o Mateo 24:20. Jesús dijo, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, cuando dijo que Jerusalén sería destruida. ¿Cuándo fue destruida Jerusalén? En el año 70. Es decir, 40 años después que Jesús resucitó. Y Jesús estaba diciendo, orad para que su huida no sea ni en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Porque después de su resurrección continuaría el sábado siendo el día del Señor. Está claro, eso es lo que la Biblia enseña. ¿Qué hicieron María y las mujeres? Dice que ellos descansaron conforme el día sábado, conforme el mandamiento, Lucas 23:54. Entonces, cuando Pablo habla acerca de las leyes, no está hablando en contra de las leyes de Dios, está hablando en contra de las leyes ceremoniales, que ya fueron clavadas en la cruz. ¿Recuerdan que habían sábados ceremoniales? Esas fueron clavadas en la cruz. O está hablando contra los judaizantes que están enseñando que por la ley serían salvos. Hay que entender en qué contexto está hablando. Una segunda lección que nos enseña el santuario es el ministerio sacerdotal de Cristo. ¿Por qué? Porque la ceremonia del santuario terrenal prefiguraba el ministerio que Jesús iba a desarrollar en el santuario celestial como sacerdote y como sumo sacerdote. Entonces, Juan ve en visión que Jesús está caminando entre los candeleros de oro. ¿Eso dónde estaba? En el patio. Entonces Juan ve a Cristo ¿dónde? En el santuario. Luego Jesús entraría para ser nuestro sacerdote y luego para hacer una obra de juicio. En la obra de juicio determinaría quiénes se salvan y quiénes se pierden. En el juicio es donde se determina o se aplica la sangre de su sacrificio a nuestro favor. Y nosotros entendemos, según la profecía de Daniel 8:14, que los 2300 años, cuando el santuario fue purificado, ¿cuándo comenzó? El 22 de octubre de 1844. Eso ya estudiamos en otras lecciones. Una obra de juicio sería antes de la venida de Cristo para saber quién está salvo y quién está perdido. Una tercera lección del santuario. ¿Cuál es? La segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el sumo sacerdote salía del santuario, bendecía a todo el pueblo. ¿Qué significa eso? Cuando Cristo salga del santuario, terminando toda su obra, Cristo vendrá a la tierra. Por eso es que la venida de Cristo es otra enseñanza del santuario. El asunto es que la mayoría cree en la venida de Jesús. Pero ¿cuál es el problema? No saben cómo vendrá y están enseñando por ahí cosas equivocadas que la Biblia no dice. Vamos a ver qué la Biblia dice, no lo que yo digo. ¿Cómo vendrá Jesús? Mateo 24:27. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra, no dice que esté escondido. Sale y lo ve el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que Jesús no vendrá en secreto. ¿De dónde entonces nació esa idea que Jesús viene en secreto, viene a robar? Como el relámpago que sale y se muestra, es decir, que todo lo... ven. La venida de Cristo será visible. ¿Qué más dice la Biblia? Apocalipsis 1:7. Vienen las nubes y todo ojo lo verá.
No es secreto. ¿Qué cosa dice Hechos 1:11? Varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Pregunto, ¿Jesús fue en secreto? No, había toda una multitud mirándolo. Entonces, por favor, aquella enseñanza que Jesús va a venir en secreto, va a robar a su pueblo, está en contra de lo que la Biblia dice. La venida de Jesús será visible, personal, audible. Pablo dice que será con voz de trompeta, los sepulcros se abrirán. Así será la venida de Jesús. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, vendrá con todos los ángeles. Quiere decir que será gloriosa. No vendrá a robar a su pueblo. El arrebatamiento secreto es una doctrina antibíblica. ¿De dónde apareció eso? Ah, no, pastor, es que la Biblia dice en Mateo 24, 2 estarán allí en el campo, una será tomada, otra será dejada. Ahí está el arrebatamiento, Dios robará. Jesús no está hablando de eso. Vamos a pensar ahí. Si de 2, uno es tomado y otro es dejado, significa que ya está destinado que el 50% se pierde, el 50% se salva. Eso dice la Biblia, eso no dice la Biblia. ¿Qué está diciendo Jesús? Aun cuando estén juntos, no todos están preparados. Aun cuando estuvieran los dos no están preparados. Jesús está hablando de la preparación. Ah, pero Jesús dice que vendrá como ladrón en la noche. Jesús no es ladrón para comenzar. Cuando dice como ladrón, es porque el ladrón no avisa. Entonces Jesús dice, como el ladrón no avisa, yo voy a venir cuando tú estás desprevenido. Por eso tienes que estar preparado. No está diciendo que viene a robar. Está hablando de la urgencia de la preparación. ¿De dónde salió esa doctrina de Jesús viene en secreto, el arrebatamiento? Ustedes saben que hay un hombre llamado Tim LaHaye. Incluso Hollywood hizo una película, Dejados para atrás. Y hay mucha gente que está creyendo más lo que ve en una película, lo que dice Hollywood, que lo que dice la Biblia. Y ese mensaje se está predicando incluso en las iglesias. Y ten mucho cuidado con eso. La Biblia dice que habrá un arrebatamiento, porque todos seremos arrebatados, pero no será en secreto, sino el arrebatamiento será glorioso. 1 Tesalonicenses dice que todos seremos arrebatados a recibir a Jesús en el aire. No será en secreto, será glorioso. Una cuarta doctrina. El estado inconsciente de los muertos es esencial para el juicio investigador. ¿Qué sucede? Si cuando uno muere, no muere de verdad, su alma sale por algún lugar, entonces ¿cuándo va a haber juicio para esa persona?